si le consta alguna certificación en el registro de la propiedad que pueda acreditar la titularidad pública del prerrománico asturiano. Decirle, señoría, que la propia consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo ha comparecido en esta Cámara en varias ocasiones para informar sobre la posible inmatriculación de bienes del prerrománico asturiano incluidos en el libro blanco del prerrománico por parte de la Iglesia Católica, atendiendo así una demanda de la Cámara y del Grupo de Inmatriculaciones, quienes se dirigieron con este motivo el 15 de enero de 2020 a la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Según esa información y en respuesta a su pregunta, señoría, consta en el registro de la propiedad de Oviedo número 4, nota informativa en la que se señala que la finca en la que se localiza la Foncalada es titular del Ayuntamiento de Oviedo. Mire, señora consejera, voy a volver a repetir todas las preguntas de inmatriculaciones que llevo fechas en estos casi 2 años ya, porque fíceles a la consejera de Cultura y al final contestóme después de mucho tiempo que no era ella la persona que tenía que contestar. Fíceles a la consejera de Hacienda porque me mandó a hacerles y contestóme la consejera de Hacienda que no era ella la persona que tenía que contestar. Y al final, perdone que lo diga, pero todo el mundo la señala a usted. Así que ahora va a tener que responder a todas las preguntas de inmatriculaciones porque nos dijeron que dependía de la Viceconsejería de Justicia. Esa fue la respuesta. Así que vamos a repetirles esto es una por una. Y digo una cosa, que entre el Grupo Parlamentario de Izquierdas Unidas y el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias tenemos una batería interesante de preguntas sobre este tema. Así que no hay ningún problema. Pero que sepa que les facemos a usted porque la señalaron los compañeros del Consejo de Gobierno suyo. Bueno, centrándome en la intervención, que básicamente, más que nada, lleve una propuesta. Estas 2 preguntas que traemos hoy son propuestas, ¿no?, de qué hacer al respecto. El proceso inmatriculador realizado en base al artículo 206, que permitía realizar las inscripciones sin aportar más justificación, una autocertificación del obispado, viene realizándose desde 1946. El número de bienes inmatriculados antes de 1998 y es muy superior que el de los realizados con posterioridad, por lo que la información que se facilitó en Asturias sigue siendo parcial y muy limitada. El volumen total de bienes inmatriculados fácilmente puede duplicar o triplicar los que conocemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, pensamos que es imprescindible realizar una petición complementaria solicitando la información correspondiente a los bienes que fueron inmatriculados al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que no figuren en la relación que nos remitieron, ¿no? Y es decir, todos aquellos bienes inmatriculados con anterioridad a la modificación de la Ley Hipotecaria de 1998. Por eso, señora consellera, en aras de la transparencia que debe de caracterizar cualquier democracia y del deber de velar por la defensa del patrimonio público que tenemos en esta Xunta Xeneral, entendemos que procede a que ustedes vuelvan a solicitar, y así nos consta que le van a hacer, así nos comentó la consellera de Hacienda en representación suya en la última comisión, solicitar de nuevo al Decanato de los Registradores de la Propiedad de Asturias la relación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Asturias con anterioridad a 1998 y que lo oficieron mediante la aportación de una simple autocertificación eclesiástica. Y es decir, aquellos bienes inmatriculados en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. Seguimos sin conocer con exactitud la titularidad de todos los bienes del prerrománico asturiano. Fíjese que usted me contesta de la Foncalada exclusivamente, de todos los bienes, ¿no? Sigue habiendo bienes del prerrománico asturiano que están inmatriculados y que no figuren en la relación de bienes facilitada por el Decanato de Registradores. Desconocemos, por lo tanto, si os consta a ustedes, alguna certificación en el registro de la propiedad que pueda acreditar la titularidad pública del conjunto del prerrománico asturiano. ¿Y por qué lo planteamos? Por la importancia de estos bienes, que muchos de ellos están declarados BIC o Patrimonio Mundial por la UNESCO, por la construcción que se debe en muchos casos a las distintas monarquías asturianas, es decir, con los fondos de los ciudadanos y ciudadanos, y porque la conservación y mantenimiento corrieron a cargo de los fondos públicos de diferentes administraciones. Por lo tanto, pensamos que es necesario hacer un estudio más en profundidad, por lo que procede solicitar al decanato o a cada uno de los registros de la propiedad implicados la nota simple registral más la certificación registral completa de todos aquellos bienes que componen el conjunto del prerrománico asturiano, con independencia, señora consellera, de que figuren o no en el libro blanco editado por la Consejería de Cultura. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente le decía porque la situación legal en la que se encuentran los bienes patrimoniales, históricos, artísticos de Asturias corresponde su conocimiento, protección o actuación a la Consejería de Cultura y de Política Lingüística y Turismo. Pero no tengo ningún inconveniente, no se preocupen en contestarle si ese es su
su deseo, desde luego que sí. Este Gobierno, lo que le quería comentar, desde la Consejería de Cultura se consultaron los certificados catastrales de todos los edificios del prerrománico, incluido el libro blanco del prerrománico, y cuya titularidad se atribuía a la Iglesia Católica. En todos los casos, los certificados catastrales señalan que la Iglesia mencionada como Diócesis de Oviedo o como Arzobispado de Oviedo es la titular de las iglesias. Este Gobierno, en un ejercicio de total colaboración y transparencia, ha facilitado toda la información que fue requerida tras realizar las gestiones oportunas y ha venido informando puntualmente al Parlamento del resultado de dichas gestiones, facilitando con ello el acceso a la información. Igualmente, el Gobierno central remitió el pasado mes de febrero un informe al Congreso de los Diputados que contiene el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. La recopilación de estas inmatriculaciones la ha realizado el Colegio de Registradores y hoy por hoy permite la consulta pública del origen de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles. Cualquier particular o entidad que considere que tiene algún derecho o título, propiedad que poner sobre alguno de los bienes, habiendo, por tanto, un conflicto sobre la titularidad, podrá efectuar su reclamación si lo considerase oportuno. Los bienes recogidos en ese libro blanco del prerrománico que se ha comprobado que han sido inmatriculados o bien desde su origen ya eran las iglesias y pertenecían a la Iglesia Católica o bien llevan siendo poseídas desde la Iglesia desde tiempo inmemorial de manera pública y pacífica. Hay que recordar que cuando en 1985 la UNESCO reconoció algunos monumentos del prerrománico asturiano como patrimonio mundial, lo hizo en base a un expediente en el que señala que la titularidad de los templos del Arzobispado de Oviedo que la titularidad de los templos es el Arzobispado de Oviedo. Estos monumentos son Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena, Santullano, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y la Foncalada. Solo la Foncalada, como le decía, contestando a la pregunta que usted me plantea en esta comisión, solo la Foncalada es edificación civil y se ha comprobado que está inscrita a nombre del Ayuntamiento de Oviedo. El Principado de Asturias tiene un deber de protección y de promoción del patrimonio cultural de Asturias por su valor histórico, cultural y antes mencionado, pero no por la titularidad del mismo, sea esta pública o privada, esté inscrita o no. Una protección y difusión del patrimonio cultural e histórico que se realiza a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente de las Consejerías de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y a su vez mediante el Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural. Por lo tanto, insistirle que con respecto a esta la pregunta que nos hacía de cuál es la que está reconocida ahora como escrita en una propiedad pública, ahora mismo la única que consta de lo que tenemos es Foncalada.